Cordero
Buenos días, familia Sion. Dios le bendiga y Dios le guarde. Es un gusto una vez más estar con ustedes y comunicarles la palabra del Señor. Sembrar en usted la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo, el cual es nuestro Maestro y nuestro guía. Es un gusto realmente hablar de la palabra del Señor. Es un deseo que a veces tenemos y que no debe de menguar nunca, sino todo lo contrario. Hablar la palabra es lo que también nos da vida, es lo que nos da ese deseo de disfrutar la vida que Dios nos presta. Hablar la palabra del Señor es algo que nos anima a vivir, es algo que carga nuestro espíritu, que lo alimenta, es algo que lo fortalece. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Así con mucho gozo, con mucha alegría, él lo llegó a decir. Hoy vamos a seguir hablando la última parte de multiplicación, pero antes vamos a decirle a Jesús que nos ayude, que el Espíritu Santo que nos inspire a hacerlo de una manera bien. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Dios bendito, por un día más, un domingo más en el cual, Señor, nos estamos reuniendo en casa, iglesia en casa, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Iglesia en casa, Padre, lo que antes no se hacía, Señor, porque nos habíamos acostumbrado al templo, a la construcción, al patio, lo que es el atrio y los hermanos, pero hoy por la situación que estamos viviendo y por la nueva experiencia que estamos pasando, podemos decir que somos Sion en casa. Amén. A ti la gloria, Dios, a ti la alabanza, a ti, Señor, toda adoración, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a multiplicarnos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les hacía un comentario hace unos días. Hay un cantante cristiano que toca música rock. Yo les digo así, cristiano que toca la música rock, que él escribió esto. Dice: he escuchado mucho la frase, somos pocos pero buenos. Yo pregunto, si fueran buenos, ¿por qué somos pocos? Ni Jesús pensaba así. Jesús le daba de comer y predicaba a las multitudes. La iglesia primitiva comenzó con la conversión de 3,000 personas. Amén. Yo no voy a repetir la frase. He escuchado mucho la frase, somos pocos pero buenos. Yo pregunto, si fueran buenos, ¿por qué somos pocos? ¿Verdad que es una gran lección? Una interrogancia que nos pega, la verdad. Una interrogancia que nos pone a pensar sobre cuando decimos es que somos santos, somos cristianos, somos hermanos, somos fieles, somos gente que ora, somos evangélicos. Podríamos aunarlo a esta reflexión, podríamos pensarlo y pegarlo realmente. ¿O es que es mucha diferencia? Somos pocos pero buenos. ¿Será esa la voluntad del Señor? ¿Será eso lo que el Señor quiere, que seamos pocos y que muchos se vayan al infierno? Y no solo esos muchos, sino nuestros parientes, aquellos que amamos, que apreciamos, aquellos que a veces hemos dicho: yo meto la mano al fuego por él, o yo doy todo por él o por ella. ¿Será que el ser pocos es la voluntad de Dios? El conformarnos en ser conservadores o cantar himnos o canciones o así como somos, ¿eso basta? ¿No será que hemos equivocado? ¿No será que nos hemos conformado? ¿No será que hemos cerrado los ojos?
¿No será que hemos cerrado nuestra mente y nuestro corazón para apropiarnos lo que Cristo nos ha regalado, que es la salvación? ¿No será que somos conformistas y decimos, pues ya, lo que Dios quiera? Ahí será cuando Dios quiera. No, hermanos, lo cierto es que nosotros debemos de pensar como Cristo pensó, como Dios piensa y como Él quiere que se hagan las cosas. Si fuéramos buenos, ¿por qué somos? Si fuéramos buenos, ¿por qué somos pocos? En realidad, si fuéramos buenos, como muchas iglesias lo dicen así, ¿por qué entonces somos pocos? ¿Por qué no vienen a nuestra congregación otras personas? ¿Por qué otros no se convierten? ¿Por qué otros no se salvan a través de Jesucristo al escuchar el Evangelio? Mucho tiene que ver con lo que somos, hijos de un Dios todopoderoso. Yo voy a empezar también mi plática haciendo nuevamente la mención de este versículo de Hechos 6:7, cuando dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra del Señor es lo primero. Antes que las fiestas, antes que los convites, antes que reuniones, antes que programas, antes que muchos planes sobre el templo, sobre la iglesia, el patio, sobre los niños, sobre los jóvenes, los ancianos, los adultos, es la palabra. Porque habiendo palabra nosotros tenemos vida, tenemos ánimo. Lo más importante, inclusive antes que muchos buenos y hermosos himnos, es la palabra. Antes que la puntualidad de los hermanos que a veces dicen, yo soy puntual y a mí no me digan nada. Antes que eso es la palabra. Antes que el venir bien planchados o bien vestidos es la palabra. Antes que ver que quién está mal, o que quién trajo las flores y quién no las trajo, o quién sí cumplió y quién no cumplió, es la palabra. La palabra del Señor crecía y así ha crecido hasta nuestros días, por lo cual debe de crecer en cada uno de nosotros. La palabra del Señor debe de tener resultados en el cristiano. Si en el cristiano no tiene resultados esa palabra, ese evangelio, es que el cristiano dejó de crecer. Es un cristiano conformista, es un cristiano chaparrito, chiquito, que no quiere crecer. Le gusta que lo vean así, le gusta que se burlen de él, le gusta que le pongan apodos, le gusta que lo admiren así de pequeño, chaparrito, enano. La palabra de Dios crecía. Eso es la importancia del por qué nosotros somos llamados hijos de Dios. De otra manera, creo que estamos fallando. El resultado de una iglesia que crece, amén, es la palabra que tiene, el evangelio que tiene. De otra manera no tiene palabra, de otra manera no crece, de otra manera no se alimenta. Es una iglesia floja, es una iglesia que no quiere. Dios reconoce a los que se multiplican. ¿Por qué? Porque Dios reconoce, porque eso es su voluntad. Dios siempre quiso que nosotros creciéramos, que nosotros fuéramos más discípulos, maestros, profetas, apóstoles, pastores, diáconos, de todo, que creciéramos y que nos multiplicáramos. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, y cuando nosotros crecemos no se burlan de nosotros.
ni seremos avergonzados, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios, viviendo la palabra, pero hablando la palabra. En Jeremías 30:19 voy a leer, y usted también léalo en su casa. ¿Qué dice Jeremías 30:19? Vamos a enfocarnos un poco respecto a esto. Dice así: y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menospreciados. Imagínense, esa es la voluntad del Señor, eso es lo que Dios quiere con su Espíritu hacernos trabajar, cuando dice: y será de ellos, y saldrá de ellos acción de gracias. Usted sabe dar gracias a Dios. Usted tiene que saber trabajar. Es como en la empresa, cada viernes, cada sábado, o cada 15 o cada 30, usted recibe su sobre de billetes porque usted laboró y dice: gracias. Y luego le dice: gracias Dios porque trabajé. Igual cuando el pueblo trabaja, cuando el pueblo se esmera, cuando el pueblo pone de su agradecimiento, dice: saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación, de pueblo, de gente que está en regocijo, que está siempre alegre, que está siempre contento, que no está conforme, que no está chiquito, sino que crece. Y luego dice que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. La palabra de Dios es para hablarla, la palabra de Dios es para publicarla, la palabra de Dios es para enseñarle a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es lo que nos hace crecer en el conocimiento del Evangelio. La palabra del Señor es lo que nos hace crecer en el Espíritu. La palabra del Señor es lo que nos edifica. La palabra del Señor es lo que nos hace caminar en el Espíritu. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si somos pocos, somos los buenos? Sería todo lo contrario. Somos más. Somos fuertes. En Hechos 9:31 le voy a leer lo que dice en Hechos 9:31. Dice así claramente la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Usted solamente va a poner su voz, su cuerpo, su físico, sus pies para ir al lugar que tiene que ir, sus manos para señalar, para decirles, para ilustrarles con algún ademán a las personas. Pero quien va a hacer el trabajo se llama Espíritu Santo. O sea, el Dios mismo, Dios poderoso mismo, es el único que va a través de nosotros a estar laborando, a estar trabajando. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿O qué es lo que vamos a decir? Usted se sabe, no un texto. Usted puede que se sepa 2, 3 textos de memoria. Si se sabe 10, usted ya está ganando. Si usted se sabe 10 textos de memoria, usted ya está trabajando. Y Dios es el que va a hablar a través de usted con esos textos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados. ¿Qué le lleva a pensar eso de edificados? Muchas veces las situaciones de la vida, los problemas de la vida nos han acortado, nos han quitado algo, nos han robado algo, nos han entristecido, nos han hecho llorar alguna vez.
Nos han puesto a pensar de una manera que hemos quedado a veces agachados o cabizbajos. Pero el Espíritu Santo es el único, dice, que nos edifica andando en el temor del Señor, respetando al Señor. Nosotros hagamos lo que el Señor manda y el Espíritu Santo se encargará de arreglar todo cuanto esté en nuestra vida, todo cuanto quiera suceder o pasar en nuestra vida. Pero a veces queremos arreglarlo primero, a veces queremos componerlo primero. Ese trabajo, esa virtud, ese don es del Espíritu Santo. Porque si usted quiere cambiar por su cuenta, no lo va a lograr. Necesita soltarse en las manos del Señor. Necesita usted autorizarle al Espíritu Santo que lo haga. Por su cuenta usted no va a poder, ni yo voy a poder. Todo lo contrario, vamos a caer más profundo. En lugar de querer salir, nos vamos a enterrar más al estarnos moviendo en nuestro mismo yo, nuestro propio pensamiento. Nos va a ahogar más. Pero si permitimos que el Espíritu Santo, nos soltamos en las manos del Espíritu Santo, nos dejamos en su presencia y le decimos: toma el control de mi cuerpo, el control de mi mente, de mi corazón. Yo lo decido, yo lo pongo. Yo ahorita en este momento, el Espíritu Santo actúa. Si somos buenos, ¿por qué somos pocos? Si somos buenos, ¿por qué no crecemos? Cuando un niño no crece, es porque el alimento es muy raquítico. Es pobremente. El alimento es escaso. Pero si usted tiene la palabra del Señor en su casa, allí en su mesa, allí en su cama, allí en su librero, allí en su comedor, y que cuando usted come o cena o desayuna con sus hijos, o allí en su sala, cuando están reunidos, platican del Evangelio, ese es el alimento que les está dando crecimiento. Crecemos en palabra y nos multiplicamos. Amén. Crecemos en palabra y nos multiplicamos en la sala, en el comedor, en la recámara, en el pasillo, en el patio de nuestra casa. Al estar unidos en la palabra, en el Espíritu Santo, crecemos y nos multiplicamos. En Hechos 12:24 le voy a leer. Escuche usted qué dice. Hechos 12:24 dice así la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es el resultado de lo que Dios hace en las personas, en sus hijos, cuando confían, cuando han depositado todo su ser en Él. Todo cuanto son en Él. Por eso dice, y la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? El Señor Jesús, cuando Él empezó multiplicándose. En Mateo 15:32 vamos a leer qué dice. En Mateo 15:32, léalo conmigo. Busque en su Biblia Mateo 15:32. Cuando dice claramente la palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y en varios no tienen que comer, y al verlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Multitud que se recostasen en tierra.
y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Amén. Dio a los discípulos. Mire, el Señor Jesús le dijeron: traed pues lo que tenéis, y le dieron los 7 panes y los 2 pececillos. Dice que la palabra que Jesús oró a su Padre poderoso, Jesús oró a su Padre lleno de poder, majestad y gloria. No dice que cuando Él estaba orando se multiplicaron. No dice eso la palabra del Señor. No menciona la palabra del Señor que cuando Jesús estaba orando creció y se multiplicaron miles de panes y de peces. No, dice que dio gracias y luego lo dio a sus discípulos, y luego sus discípulos a la gente, y a la gente, y a la gente. Esa es la voluntad del Señor. Yo le mencionaba, quizás usted se sabe 10 versículos de memoria. Con esos usted lo da a la gente, y luego a la gente, y luego a la gente. Y por sí sola la palabra del Señor, que nunca va a retornar vacía, que nunca va a volver sin haber hecho fruto, va a trabajar. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos ponemos a pensar? El que hace la obra es el Señor. Dice, les voy a leer claramente lo que dice otra vez aquí. Dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Quién es el que hace la obra? Entonces, ¿por qué usted se preocupa? ¿Quién es el que hace la multiplicación? Entonces usted, porque está pensando que si sí funciona o si no funciona, que si sí va a querer o no va a querer, y es que se va a enojar, es que ya no va a venir a mi casa, es que ya no va a convivir conmigo, o en otro caso ya no lo va a invitar a su casa porque a usted le gusta ir a la casa de esa familia o esa persona. ¿Es eso lo que le preocupa? Pues déjeme decir, mientras nos preocupamos de esas cosas, estamos perdiendo bendición de lo alto, bendición del Señor poderoso, porque el Señor a nosotros nos da, y cuando nosotros damos a los demás se multiplica. Es trabajo del Señor, es obra del Señor, es algo que el Señor está haciendo. Nosotros solamente tenemos que poner nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, nuestros oídos para escucharlos, para atenderlos, pero para darles consejo, para darles palabra, para sembrar la palabra divina en la vida. Que son 20 los que les habló usted, y solamente uno se convierte con ese uno, y luego ese uno otro, ya son 2, y luego esos 2 otros ya son 2, 3, 4. La palabra del Señor por sí sola trabaja. Pero el Espíritu Santo quiere usarnos a nosotros. El Espíritu Santo quiere utilizarnos a nosotros. ¿Por qué somos pocos? Porque no hemos creído o no hemos querido. La palabra del Señor nos enseña que la multiplicación es la voluntad del Señor. La multiplicación es el poder del Señor. La multiplicación es el amor del Señor. La multiplicación es la misericordia del Señor. ¿Sabe por qué hablamos de multiplicarnos? Porque hay muchos perdidos, hay muchos que no han escuchado mensaje, que no han escuchado la palabra, y si alguna vez la escucharon, no le dieron seguimiento, y si alguna vez la escucharon, la aplicaron mal.
nosotros vamos a enseñar la palabra, porque enseñando la palabra nosotros nos edificamos, nosotros crecemos, nosotros tenemos vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida a nosotros. Dice que Él nos resucitó juntamente con Él, porque nosotros tenemos la vida de Él. Y cuando nosotros vamos y le hablamos a la gente, que sea, son pocos o muchos, nosotros estamos transmitiendo vida, porque tenemos vida del Señor. Eso es lo que enseña la palabra. Nosotros transmitimos vida a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, porque así estuvimos un día cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús. Vinimos, nos entregamos a Él y le permitimos que el Espíritu Santo hiciera su labor en nosotros, cambiándonos, quitando toda esa basura, quitando todo ese pecado, quitando todas esas cosas que no nos hacían ver bien delante del Señor, sino que estábamos fuera de su reino, estábamos condenados, pero venimos a Él y nosotros fuimos resucitados con Cristo juntamente. Nosotros tenemos vida del Señor. Y cuando nosotros publicamos el Evangelio, hablamos el Evangelio, nosotros estamos transmitiendo vida. Multiplicarnos es crecer. Multiplicarnos es tener vida. Quiero hacer una oración con ustedes. Yo quiero que ustedes reflexionen lo que acabo de hablarles, cortamente o sencillamente, pero es la palabra, el Evangelio del Señor. Que usted lo medite bien. Si usted es un conformista, no sea que se esté perdiendo de algo, no sea que usted esté alejado más que los que no conocen. Yo lo digo así porque a veces el conformismo nos cega y nos saca a veces de la jugada. Yo quiero que usted reflexione. Padre eterno que estás en los cielos, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor, y que por título nosotros le llamamos multiplicación, porque esa es tu voluntad, eso es lo que tú quieres, Dios. Eso es lo que tú deseas, Dios, para rescatar, Señor, a tu creación que está perdida, a esa creación que está en manos del enemigo, en manos del pecado, en manos del mundo y que va directo a la condenación. Tú quieres rescatarlo por medio de nosotros, multiplicándonos, Dios. Ayúdanos, Dios bendito, a entender estos versículos que, Señor, hemos leído, a poner en práctica estos versículos que hemos leído, a interesarnos más, Dios, por creer lo que dice estos versículos. Oh Dios bendito, pudiera ser que para muchos es sencillo, pero Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra es grande, Señor, y hace, oh Dios, maravillas y milagros. Ayúdanos a todos, oh Dios, a retomar, a renacer, a ser reedificados por tu Espíritu Santo, oh Dios, y poner en práctica lo que hemos aprendido desde un principio, que el hacer tu voluntad es muy agradable, es bueno, Dios bendito. Bendice a Sion, bendice a los hermanos, chicos y grandes, bendícelos, Dios, y llénalos de ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dios les bendiga, el Señor los guarde, cuídese mucho. A las 12 en punto tenemos el programa de Kids, Sion Kids, programa para los niños. Permita que sus niños vean, se diviertan un poquito, o por lo menos acompáñenlos usted y usted les diga y les enseñe qué quiere decir lo que están aprendiendo en este su programa. Apóyenlos, ayúdales. De usted depende qué tipo de persona va a ser su pequeño y su niñita el día de mañana. Un fracasado, un maltratado,
un amargado, un triste, un vicioso, un vagabundo callejero. ¿Qué quiere usted? ¿O un gran profesionista adinerado, reconocido, con gran academia y maestrías? Pero si no tienen a Cristo, ¿dónde van a despertar en el futuro, el día de mañana? Usted decide, apóyelos. El día martes, nuestra oración a las 8. Estamos en contacto. Dios le bendiga y Dios le guarde.